Gloria a Dios. Vamos a la palabra, a Génesis 12:1, y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Venció aquí Abraham el temor a salir de su casa, de su parentela, y avanzó en la dirección de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, vemos cómo el rey de Siria tenía guerra contra Israel y Eliseo avisaba al rey. Dice así la palabra de Dios: tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, porque yo envié a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió al que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vemos aquí como hay dos porciones de la Biblia y me diréis: bueno, ¿y qué relación tiene? Pues muy sencillo, tiene la relación de que conocían la palabra de Dios, de que veían en el mundo espiritual, mientras que, por ejemplo, el siervo de Eliseo, Giezi, veía en el mundo natural. Hay una palabra muy clara de parte de Dios que nos dice que no caminamos por vista, sino por fe. Entonces, cuando nosotros caminamos por fe, el miedo se va, porque confiamos en esa palabra que Dios nos da. Los que trabajan con ciegos, lo primero con lo que trabajan es con el temor. Cuando hacen que el miedo, que el temor desaparezca del ciego, el ciego puede andar, correr, saltar, porque hasta entonces el ciego arrastra los pies, solo se fía de lo que toca sus pies
y de lo que palpan también, o de lo que tocan sus manos y de lo que palpa también sus pies. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Cuando el Señor me mandó entrar en el ministerio, yo pude ver una realidad espiritual que otros no podían ver. Cuando me he enfrentado a situaciones complicadas, he podido ver una realidad espiritual que me ha permitido tener victorias. He podido beneficiarme de los milagros que Dios ha hecho. Milagros de provisión, milagros de liberación, milagros en definitiva. Y es que yo esta prédica la he titulado Vence el miedo. Muchas veces se nos presenta el miedo como les ocurrió a los 10 espías cuando fueron a inspeccionar la tierra prometida. Vieron los gigantes y les entró miedo, les entró temor. Y ese miedo y ese temor les impidió avanzar. La semana pasada estuve viendo una película que realmente me impresionó, me impactó. Y es la historia de Policarpo de Esmirna. Fue un cristiano que vivió entre los siglos I y II, desde el 69 al 155 después de Cristo. Sabemos por Irineo que era discípulo de Juan, del apóstol Juan, junto con Ignacio de Antioquía. Además fue obispo responsable o pastor, como llamaríamos ahora, hoy o en estos días, de la iglesia de Esmirna, aquella preciosa iglesia a la cual Jesús escribe por medio del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Esta iglesia sufría gran persecución, pero a pesar de todo se mantenía fiel al Señor, quien los considera una iglesia rica. Así lo define en el Apocalipsis el Señor, aunque eran realmente pobres. En el capítulo 2, versículo 9, es destacable que el Señor llame a esta iglesia rica y que no diga nada malo acerca de ella. Es, junto con la iglesia de Filadelfia, la única a la que Jesús no corrige. No corrige nada, ni tiene nada en contra de ella. Según la historia, Policarpo vivió en una época de gran persecución. Los oficiales locales de las provincias del Imperio Romano perseguían a los cristianos por el malestar público que sus enseñanzas sobre un único Dios y un único Señor traían a la gente. El culto al César era algo obligatorio y se exigía que los habitantes del imperio dijeran la siguiente confesión: César es Señor. Pero los cristianos se negaban a hacer tal confesión, no porque no querían dar el debido respeto a sus autoridades, sino porque esta confesión era un acto de adoración a un ser humano que solo corresponde a Dios. Por eso los cristianos respondían: Cristo es el Señor. Irineo cuenta lo siguiente: podría señalarte el lugar donde el bienaventurado Policarpo se sentaba a predicar la palabra de Dios. Todavía está presente en mi mente con qué gravedad él entraba y salía a donde sea que iba. La santidad con la que se comportaba, la majestad de su expresión y sus santas exhortaciones a la gente. Aún me parece oírlo ahora relatarme cómo conversaba con Juan y muchos otros que habían visto a Jesucristo, las palabras que él había oído de sus bocas. Lamentablemente, el único escrito de Policarpo con el que contamos es su carta a los filipenses. No la carta de Pablo a los filipenses, no, la carta de Policarpo a los filipenses. Aunque esta carta es muy importante para demostrar la gran autoridad que daban los primeros cristianos a las Escrituras, porque cita muchas veces las mismas, en especial las cartas del apóstol Pablo. Quizá el relato más importante que tenemos acerca de su vida es su martirio. El mismo está relatado en la carta de la iglesia de Esmirna a la iglesia de Filomelio. En esta carta, los dolidos hermanos de la iglesia de Esmirna
comunican a las otras congregaciones cómo fue que Policarpo fue detenido y luego ejecutado. Al ser un hombre de gran fe y un líder de la Iglesia, los oficiales romanos quisieron aprenderlo para poder poner un ejemplo de lo que pasa cuando no se adora al emperador debidamente. Es por eso que comenzaron a buscar a Policarpo por la ciudad de Esmirna. Este, de muy mala gana y a pedido de su iglesia, comenzó a esconderse para que no lo encontraran. Estaba escondido en una granja no muy lejos de la ciudad de Esmirna, cuando al anochecer unos gendarmes romanos llegaron. Estos inescrupulosos oficiales no tuvieron mejor idea que torturar a los muchachos que vivían en la casa, quienes no pudieron resistir la tortura y confesaron. Policarpo podría haber huido en ese momento, pero viendo que su aprehensión era inevitable, decidió entregarse. Los gendarmes no podían creer que se haya armado tanto alboroto para arrestar a un hombre tan anciano. Cuando llevaron a Policarpo al estadio donde iba a ser juzgado, fue recibido por el procónsul Lucius Statius Quadratus, quien dirigió el juicio. Junto con Policarpo había otros cristianos más que iban a ser juzgados ese día. Cuando fue traído al frente, la gente comenzó a gritar y a clamar porque habían oído que por fin habían podido arrestar a Policarpo. Entonces el procónsul le preguntó: ¿Eres tú Policarpo? Sí, le respondió. Entonces el procónsul intentó persuadirlo de que abandone su fe diciendo: considera tu edad, solamente te pido que jures por César, cambies tu mente y digas fuera los ateos. Esto dijo porque en esa época se consideraba a los cristianos como ateos, ya que no creían en ningún otro Dios más allá del Dios de la Biblia. El procónsul entonces Policarpo miró a la multitud de impíos y paganos en el estadio y con su mano alzada en dirección a ellos dijo: fuera los ateos. El procónsul volvió a insistir: solo te pido que digas que César es Señor. Insulta a Cristo. Durante 86 años, respondió Policarpo, he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Jura por el genio de César, insistió el procónsul. Si supones en vano que voy a jurar por el genio del César, como dices, y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente: soy cristiano. Pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señala un día y escúchame, contestó valientemente Policarpo. Haré que ardas con fuego si no te arrepientes, amenazó Statius. Tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio eterno y futuro, del castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Y así culminó su defensa ante Statius. Entonces el procónsul envió a su heraldo que gritaba: Policarpo ha confesado que es un cristiano. Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el que derriba a nuestros dioses y enseña a muchos a no sacrificar ni adorar. Muy rápidamente la multitud comenzó a recoger leña y heces. Lo amarraron a una estaca y colocaron toda la leña debajo de él. Entonces Policarpo oró así: Oh Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, por medio del cual hemos recibido conocimiento de ti, el Dios de ángeles y poderes, y de toda creación y de toda la raza de los justos que viven en tu presencia, te bendigo porque me has concedido este día y hora para que pueda recibir una porción entre el número de los mártires en la copa de tu Cristo, en la resurrección de vida eterna, tanto del alma como del cuerpo, en la incorruptibilidad del Espíritu Santo. Que pueda ser recibido con ellos en tu presencia este día,
como un sacrificio rico y aceptable que tú has preparado y revelado de antemano y has realizado. Tú que eres el Dios fiel y verdadero. Por esta causa, sí, y por todas las cosas, te alabo y bendigo y glorifico por medio del sumo sacerdote eterno y celestial, Jesucristo, tu Hijo amado, por medio del cual, con Él y el Espíritu Santo, sea gloria ahora y siempre y por todos los siglos. Amén. Entonces el verdugo encendió el fuego, pero al ver que las llamas parecían no hacerle daño, éste lo apuñaló y de esta forma dio fin a la vida de este gran hombre. Me gustó mucho la película de su vida. Está en YouTube y francamente coincide con todo lo que hemos leído. Está realmente muy bien hecha, me gustó mucho. Caminó contracorriente, no tenía miedo, porque veía una realidad diferente a la que veían sus contemporáneos. No sé, pero yo podía haber cerrado los cultos. Pero a mi Dios me está mostrando que de momento sigamos reuniéndonos. No es que esté en contra del gobierno, ni mucho menos, pero no nos están obligando a cerrar. Por lo tanto, que no sea el temor y el miedo el que me impida abrir la iglesia. Todo lo contrario. A mí el Señor me ha mostrado eso, que sigamos reuniéndonos. Ellos recibieron una orden que era adorar a César y sus vecinos así actuaron, pero ellos vieron otra realidad y no tuvieron miedo de obedecerla. En esta vida muchas veces nos vamos a tener que enfrentar a situaciones difíciles, pero si Dios está en ellas, Él nos va a dar la salida. Él nos va a permitir gobernar sobre toda situación, pues ese estatus nos recuperó en su muerte y resurrección. Yo sé que en esta situación de pandemia Él va a hacer algo impresionante con los que vean su realidad. El pueblo de Israel pudo disfrutar en un solo día, pasar de la escasez a la abundancia. Y es porque vieron otra realidad. Se enfrentaron a Faraón con el único recurso de una vara, pero vieron una realidad distinta. Sí, claro, una vara, pero sobre todo la dirección y la palabra de Dios, que eso fue lo que permitió que pudieran ver el milagro de la liberación. Si hay un impedimento que te impide, porque te impide venir al culto, está bien. Si tienes que trabajar, si estás enfermo, no sé, si hay algo que te impide, está bien. Pero si no es así, no te pierdas la bendición que llega porque yo estoy viendo una realidad diferente. En un solo día, Pedro pasó de ser un cobarde a tener el culto más bendecido de su vida por la llegada del Espíritu Santo a su vida. Muchos cambiaron de un día para otro solo por venir un día a la iglesia. No por un capricho del pastor, no por deseos de grandeza. La iglesia tiene el nombre que tiene, Días de Gloria. No, tiene ese nombre porque el Señor mostró que así fuera. Por lo tanto, hay que ponerlo, aunque fuimos 3 los que empezamos. Policarpo pudo ver cómo las llamas no le tocaban. Isaac pudo pasar de pobreza a riqueza. Pedro de temor a coraje. Policarpo pudo ver que en unos minutos estaría contemplando el cielo. Muchos ven a Dios sacándoles de las dificultades. Los ciegos, cuando pierden el miedo, pueden andar, caminar y saltar. Han pasado por una disciplina, una terapia. Nosotros, si pasamos por esa disciplina y terapia, veremos cosas que ojo no vio, como dice la palabra en 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eliseo
En la porción que hemos visto, que hemos leído, vio otra realidad. Abraham vio otra realidad. Abraham pudo enfrentarse a la inseguridad de un camino que no tenía, que ni siquiera sabía cómo ir, qué es lo que iba a hacer al día siguiente. En fin, no sé, no tenía una idea muy clara sencillamente obedeció una orden de Dios y, y no tuvo temor. Eliseo lo mismo, no tuvo temor a pesar de que vio un ejército poderoso enfrente de él. Él pudo ver otra realidad de otro ejército más poderoso aún que iba a defenderlos. Giezi vio otra realidad y dejó de tener miedo en cuanto Eliseo oró para que se le abrieran los ojos. O sea, vence el miedo. ¿Cómo? Estando con el Señor, que te abra los ojos, que te explique la palabra, que te oriente, que te indique el camino a seguir. Los mártires vieron otra realidad, por lo que enfrentaron el martirio sin temor y sin miedo. Nosotros tenemos una palabra que hemos de cumplir. No dejéis de congregaros, como muchos tienen por costumbre. Hebreos 10:25. Si nos prohíben, ¿qué haremos? Los primeros cristianos se reunían en catacumbas. En Rusia se reunían en tiempos que no estaba permitido reunirse. En países donde está prohibido se reúnen y nosotros ante la mínima dejamos de hacerlo y no estoy en contra, que quede claro, del gobierno, porque el Señor nos ha dejado una orden bien clara: sujetaos a los gobernantes. A Job le pasó aquello que temió. Cuidado, porque ese miedo, ese temor que tienes, puede que ocurra, puede que ocurra, puede que ocurra. Por lo tanto, no tengas temor, no tengas temor. Igual si te quedas en casa, te ocurre la desgracia que pensabas que te iba a ocurrir yendo al culto. Cuidado. Lo que más temía, dice Job en el capítulo 3, versículo 25, lo que más me asustaba, eso fue lo que me sucedió. El miedo y el temor nos puede paralizar. El miedo y el temor nos pueden paralizar. Una de las maneras de combatir el miedo es con la fe. El miedo nos ciega y no nos permite ver la verdad. Impide que escuchemos a Dios y nos paraliza. El espíritu de miedo forma una prisión en nuestra mente que no nos permite tener fe. La fe, por el contrario, nos permite ver las cosas de la manera que Dios las ve. El miedo ha sido uno de los mayores problemas que la humanidad enfrenta. Muchas veces el temor se fortalece en nuestro interior porque tendemos a enfocarnos siempre en lo que sucede en el mundo a nuestro alrededor. Pero no es así como Dios trabaja. Vemos en lo natural, pero Dios ve en lo espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Él ve nuestro corazón, porque este es la plataforma, el lugar donde está nuestra identidad, de donde procede el bien y el mal. Ocurrió, por ejemplo, en Primera de Samuel 16, 6 a 7, que iba Samuel a ungir al futuro rey, y el Señor le dijo, cuando iba a ungir a Eliab, el Señor le dijo, no mires a su parecer. No mires a su parecer ni a lo grande, porque yo no miro lo exterior, yo miro el corazón. Yo no miro lo que mira el hombre, yo miro el corazón. Si no le permitimos a Dios trabajar en nuestro corazón, esa naturaleza de pecado trae temor,
estrés, enfermedad, cautividad, presiones, miedo y terminamos deprimidos con un espíritu demoníaco. Cuando no le permitimos a Dios transformar nuestro corazón, ese pecado eventualmente abrirá puertas al enemigo, puertas a espíritus, a demonios. Lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre, dijo Jesús. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. El miedo es un pecado. Muchas personas no le permiten a Dios trabajar en su corazón y llegar a la raíz del problema para remediarlo. Para muchos esa raíz es el miedo, pero tienden a ignorarlo. Darle entrada al miedo en nuestra vida hará que oigamos y sintamos cosas contrarias a la palabra de Dios. Usted creerá lo que el mundo dice más que lo que Dios dice. El miedo es algo que no debe tomarse livianamente. Una cosa es tener miedo por un momento, pero otra es vivir continuamente el miedo. Claro, te puede entrar, en un momento dado te puede venir el miedo y de alguna manera entrar un poco en pánico, pero inmediatamente la palabra de Dios te tiene que fortalecer. Si tú sabes qué es la palabra de Dios. Yo recuerdo, por ejemplo, estos días, y precisamente estoy aprovechando a emitir estos vídeos desde casa de mi madre. Mi madre tiene una enfermedad, ya es mayor, y tiene que estar una persona las 24 horas del día con ella. Las 24 horas del día con ella. Cuando yo me vi que no me quedaba otra más que cuidarla, pues me entró cierto miedo, cierto pánico, por varios motivos. En primer lugar, yo ya tenía poco tiempo, ya disponía de poco tiempo y para mi forma de ver iba a ser un problema poder atender todo, añadiendo además a mi agenda 24 horas más. Entonces yo lo veía bastante complicado y en un primer momento pues tuve miedo, dudé de que podría dar la talla, ¿no? Pero finalmente entendí que eso era lo que Dios quería y, me lancé confiado en que realmente Dios proveería la forma de poder atender todas las responsabilidades que tengo. Y curioso porque a medida que estoy avanzando en los días, ya son ya casi 10 días, sí, y veo cómo Dios me está proveyendo. Y es que hay una realidad muy clara. Mira, cuando Dios te dice algo, cuando Dios te pide algo, ya te ha preparado para ello. Dios capacita al que manda a hacer algo. Moisés podía sentir ese pánico, ¿no? De cómo yo me voy a presentar a Faraón, soy tartamudo, hace tiempo que ya no estoy en ese ambiente, en fin, no voy a conseguir esto que me propones. Sin embargo, finalmente obedeció y ocurrió el milagro. Y es lo que está ocurriendo conmigo, ¿no? En esta situación. Dios está haciendo el milagro. Es más, incluso hasta puedo estar ahora mismo preparando estos vídeos de prédicas que te pueden beneficiar y que te van a ayudar muchísimo. Yo estoy seguro de ello. Voy en la medida de lo posible, a promocionar el canal mío con prédicas que Dios me ha dado en el transcurso de estos años.
El miedo es algo que no debe tomarse livianamente, decíamos. Y el miedo no es de Dios. El miedo opera en la mente y distorsiona la imagen que tenemos de Dios. El miedo tiene la capacidad de encarcelar el corazón. Le conecta con el diablo, le hace vivir una vida independiente de Dios. Es por eso que hay muchas personas cautivas en la mente. De paso quiero recomendar el libro El campo de batalla de la mente de Joyce Meyer, muy bueno por cierto. El problema con el paradigma de la mente, aquellos espíritus que están constantemente diciendo cosas malas o negativas, nos hacen olvidar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Claro, durante un tiempo, el tiempo que hemos estado sin Dios, se han creado una serie de paradigmas en nuestra cabeza, una serie de mensajes, ¿no?, que de alguna manera nos impiden caminar en el camino que Dios nos propone ahora, ¿no? Pero todo eso tiene que desaparecer. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, dice Pablo en 2 de Timoteo 1:7. Cuando Jesús murió y resucitó, se activó el plan de redención. Como he dicho antes, cuando Jesús murió y resucitó, nos capacitó para gobernar sobre las situaciones de la vida. Tempestades van a llegar, pero con el poder de Dios vamos a poder caminar sobre el agua en plena tempestad. Vamos a poder andar sobre el agua en plena tempestad. ¿Quiénes? Aquellos que salgan de la comodidad, aquellos que salgan de la barca, como ocurrió con Pedro. La transformación del corazón nos cambia y capacita para confiar en Dios como niños. No existen métodos humanos o personas que puedan cambiar el corazón. Solo Jesús puede transformar nuestro corazón. La importancia que tiene que permitamos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida, porque es el Espíritu Santo el que nos santifica, el que nos da todo lo que necesitamos para llevar a cabo el plan que Dios tiene para nosotros en esta vida. Esparciré sobre vosotros, dice Ezequiel 36, 25 y 26, agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Todo eso ocurre cuando aceptamos a Jesús y permitimos que el Espíritu Santo nos vaya moldeando, nos vaya formando a la imagen de Jesús. Nunca seremos verdaderamente libres hasta que no nos rindamos voluntariamente a Dios y le permitamos trabajar en nuestros corazones. La redención está conectada siempre a que seamos libres del enemigo. Jesús nos ha dado las llaves para vivir una vida libre, llena de la paz que viene de Dios. Jesús vino a lidiar con el pecado del miedo en nuestros corazones. El fruto de la fe es muy importante porque es la manera en que Dios nos diseñó para caminar. Sin fe es imposible agradar a Dios. Para vivir con la fe de Dios necesitamos tener una relación con Dios. El creyente que vive por fe y tiene una relación con Dios vive en la expectativa y aguardando que Dios haga algo bueno en su vida, algo maravilloso. Cuando tenemos un encuentro diario en nuestra vida personal con Dios, la fe de Dios siempre nos encontrará. Vivir en esa fe requiere una experiencia y un encuentro con Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estamos crucificados, y no solamente crucificados, sino que hemos resucitado. Como dice Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Por qué hay cristianos que todavía están atados al espíritu del miedo? No importa las oraciones, prédicas, liberaciones, todavía hay muchos que luchan con el miedo. El espíritu de miedo ha formado una prisión en su mente que no les permite tener fe. Sin darse cuenta, se han acostumbrado a estar constantemente buscando las cosas malas o negativas. Hasta que no se arrepientan de su miedo, Dios no puede venir y transformar el corazón. Esto es porque la persona necesita someterse completamente a Dios. Deben rendir sus temores y permitirle al Espíritu Santo moverse en ellos y transformar sus corazones. Todo esto es imposible, no lo podemos crear nosotros por nosotros mismos, no nos podemos levantar de la cama, enfrentarnos al día sin la ayuda del Espíritu Santo, al día sin la ayuda del Espíritu Santo. Es necesario estar en esos tiempos de intimidad con Él, que nos capacitan para que vivamos un día lleno de victoria. Tenemos que dejar de enfocarnos en lo que los demás dicen y enfocarnos en lo que Dios diga. Este es el tiempo en que, aunque estemos en medio de persecución, nuestra confianza está en Dios y sabemos que Él nos protegerá. Dios está esperando que nos arrepintamos y nos rindamos a Él. Durante años estuve en una iglesia. Durante años yo participaba de muchos congresos, de conciertos, y iba a la cárcel a predicar, pero, al cabo de los años, después de que todo eso no me sirviera y acabara en depresión, al cabo de los años, yo clamé a Dios, ¿no?, porque me despertara si tenía realmente valor para Él. Él me despertó y provocó un avivamiento personal. Y ese avivamiento, hermanos, consiste solo y exclusivamente en estar tiempo con Él. Estar tiempo con Él, escuchar el susurro de su voz, obedecerlo y a partir de ahí esperar las maravillas y los milagros de Dios obrando en nosotros. Por el miedo a veces no vamos al culto. Por el miedo a quedarnos sin dinero no diezmamos ni ofrendamos. Por el miedo no obedecemos y nos quedamos en el lugar de la comodidad. Por el miedo no experimentamos lo que experimentó Pedro al salir de la barca y caminar sobre el mar. Por el miedo negamos a Jesús y no predicamos. Es tiempo de que dejemos de permitirle al miedo controlar nuestra vida y empecemos a vivir una vida llena de fe y libertad. Que Dios os bendiga.